Jeremías dijo: el profeta que tuviere sueño o profecía hable la palabra verdadera, no tiene nada que ver la paja con el trigo. Y para dejarle una recomendación clara a la iglesia y a todo el pueblo que en ese tiempo estaba, él dijo lo siguiente: ¿cuáles eran los efectos que produce la palabra de Dios cuando viene de su boca? Porque esto fue lo que Jeremías aclara ante el pueblo para que tuvieran una visión correcta de cuando Dios habla y cuando Dios no habla. Por eso digo, cuando un hombre de Dios está hablando por medio del Espíritu de Dios, aquello causa incomodidad, sea para bien o sea para mal, porque el que no recibe la palabra como Dios la manda es para mal de él, pero cuando la recibe para bien, es para bien de él. Porque muchas personas no reciben. Si alguien era fino, amoroso, poderoso, en su mensaje fue Cristo y no aceptaron. En muchas oportunidades dijo: ¿por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? Y Cristo no estaba hablando del lenguaje judío, estaba hablando del lenguaje espiritual. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Y Jesucristo no estaba hablando del lenguaje, el lenguaje de ellos, aunque Jesucristo hablaba todo, conocía todos los idiomas. Porque de hecho Jesucristo anduvo por muchas ciudades que no eran judías y que interactuaba con las personas de las otras regiones, dando a entender que él tenía la capacidad y el poder de conocer todos los lenguajes. Entonces Jeremías dijo estas palabras: mi palabra, dijo, no es mi palabra como un fuego o como fuego y como martillo que quebranta la roca o la piedra. Es decir, cuando Dios habla por medio de un interlocutor bíblico o función profética, Dios ocurren dos cosas. La palabra de Dios, tú vas a sentirla como si estuvieras al lado de un candelabro de fuego, no como que tú estás en un candelabro, sino como si estuviese, porque es lo que produce la acción de la palabra de Dios gloriosa, porque Dios es espíritu. Y cuando Dios envía su palabra viene para purificar, convencer, incomodar a la persona cuando está en una comodidad errada. Es incomodado a salir de allí, porque la palabra de Dios confronta. El Señor en una oportunidad le dijo a los fariseos: y esto os ofende. Es decir, que las palabras del gran maestro, del ungido de los ungidos, ofendía a las autoridades judías. No porque su contenido era incorrecto, sino que la condición espiritual de ellos era mala y deplorable. Por eso digo, la palabra de Dios, en muchas oportunidades Jesús dijo grandes cosas, dice: bien ha respondido, maestro, y no osaron preguntarle más, porque era un rabino de primer nivel en el mundo, no hay otro como él. Y trataron de ponerle trampas y le pusieron en muchas ocasiones, y Cristo, como el gran sabio y maestro, el único que cumplió la ley, por eso nos redime de la ley, porque Él la vino a cumplir. Por eso es que hay muchas personas que en algunos casos hacen malas interpretaciones, pero me refiero a lo que es el maestro, lo fino que era el maestro, y sus palabras incomodaban. Cuando Él entró en la sinagoga en un día de reposo, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y comenzó a leer el libro del profeta Isaías, posiblemente en el capítulo 61. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón. Dice la Biblia que todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, porque los hombres de Dios marcan la diferencia donde se paren. Los hombres de Dios no son igual como cualquier persona. El hombre y la mujer de Dios marcan diferencia, porque no predican sus criterios, ni enseñan sus criterios, ni exponen sus